Buenos días. Buenos Buenos días. días, Ingrid. Buenos días. Así que tarde. Buenos días, Bueno, doctor. buenos días. Vamos a compartir lo que estamos viendo ayer. Por aquí andábamos, ¿no? Ya sacamos la primera ecuación, que es esta. Ya la notaron. Esta va a sacar la humedad de saturación. Y estamos por ver la segunda ecuación, que viene siendo el calor específico. Esta. Este valor hay que anotarlo para ver. Quedó de tarea este despeje. ¿Sí lo supieron hacer? Nomás tienen que multiplicar este por este. A ver, háganlo este por este. Doc, ¿y por qué pasa sumando el 0.622? Ahorita vas a ver por qué. A ver, pasa este para acá. Y haz la multiplicación, este por este y este por este. ¿Ya quedó? Maestro, ¿lo puede acercar un poco más, por favor? W pasa sumando, dice, profesor. No, ustedes van a pasar este término con este y lo multiplican. Le va a quedar PB por W y P por W. O sea, este por este va a ser PW menos, no, P por W y PB por W menos P por W. ¿Quedó? ¿Ya? Ahora, ¿qué pueden hacer ahí? Ahí van a factorizar W.
hacer W por P PB igual no, a ver, vamos a despejar a PB, ¿verdad? Sí. Ok, entonces a esto lo van a pasar para acá. ¿Cómo lo van a pasar? Positivo, ¿no? O sea, PW va a ser igual a 0,622 por PB más PB por W. Y ahí está. Factoricen a PB. Ahí está tu pregunta resuelta. ¿Ya quedó? No los oigo. Ya. Factoricen nada más a PB. Ya. Ya además despejen a PB. ¿Ya quedó? Sí. Ahí está tu pregunta resuelta porque es más. Va a tener que hacer un examen de álgebra. Ok, esta es la segunda, la tercera ecuación. Presión de vapor es igual a la presión por la humedad relativa entre la humedad relativa, perdón, humedad sí, relativa, no es humedad específica. Presión de vapor es igual a la presión por la presión por la humedad específica entre la humedad específica menos 0.622. Esta es la tercera para obtener la presión de vapor. ¿Y qué me investigaron de esto? Que que se define la temperatura de saturación adiabática como aquella temperatura que alcanzaría una corriente de aire húmedo a temperatura de presión y humedad relativa si se añadiese agua suficiente para llevar a la saturación adiabáticamente, estando el agua añadida a la temperatura del equilibrio final. ¿Alguien entendió? ¿Mm? Lo que va a pasar aquí, que esto tiene un nivel de agua. Entonces al pasar el aire seco del medio ambiente por este punto, el aire va a absorber la humedad del agua. Si este viene a 33 grados,
al pasar por aquí va a disminuir la temperatura y va a salir como aire húmedo. Eso es lo que se hace con el aire acondicionado. Estos fueron uno de los primeros experimentos, los primeros equipos que salieron. Metían una charola de agua, le ponían un ventilador y ya obtenían aire fresco. ¿Sí? Y eso es lo que se muestra aquí. Aquí este es el medio ambiente. Tengo aquí una presión de vapor. Tengo tres presiones. Está la presión 1. Esa es la presión de saturación. Esta es la presión que viene del medio ambiente. Y esta es la presión de vapor. O esta es la de gas o de vapor. Con el tiempo, si yo paso el agua por aquí, el aire por aquí, y luego ¿qué va a pasar? Este vapor se va a saturar y queda como aire saturado, vapor saturado. ¿Sí? Y si tarda más tiempo el aire, va a llegar un momento que se va a condensar y va a quedar a este punto como líquido. ¿Sí? Haz de cuenta que cuando ustedes ponen su aire acondicionado toda la noche, que no hay nadie, ninguna persona ahí adentro, o su auto, van a ver que sus vidrios están húmedos. Y si lo siguen teniendo ahí, pues va a llegar un momento que se va a saturar todo el aire y empieza a escurrir. Todo el aire se saturó y empieza a escurrir y ya queda como completamente líquido. Ahí se demuestra que el aire seco no le va a pasar nada, lo único que va a cambiar fue el vapor. Tenemos aquí, a pasar por esta parte húmeda, se cambia de fase a líquido. Y esa es la temperatura de saturación adiabática, que va a estar entre estas dos. Es lo mismo que vimos en los refrigerantes. Esta parte de afuera es sobrecalentado. Y aquí está el medio ambiente. Por eso cuando llegamos a un recinto, pues la temperatura que está en el medio ambiente es igual a la del recinto. Entonces, ¿qué es lo que hace el aire? Pues va a absorber todo ese vapor para que quede. Entonces, lo que hace el aire pasa por el serpentín. Ya baja la temperatura, lo que está sucediendo aquí. Entonces, es una presión adiabática. Y esa temperatura adiabática, de saturación adiabática, quiere decir que el vapor del medio ambiente se satura. ¿Sí? Ese es todo el sistema. Y para eso, pues hay un rollo que hay que despejar y hay que hacer. Y se va a llegar a una ecuación que es esta. Entonces vamos a tener que esa humedad de saturación, esta humedad de saturación que tenemos aquí, es esta ecuación, que va a consistir en el calor específico del aire por la diferencia de temperatura del bulbo húmedo menos la temperatura del bulbo seco, más la humedad de saturación que calculamos acá, de un principio, los 622, esta humedad de saturación, que es la que vamos a tener aquí.
por la humedad de mezcla que tengamos de la temperatura de bulbo húmedo entre la entalpía de gas y temperatura húmeda, pero del medio ambiente. ¿Ven? Eso es lo que quería que investigaran ustedes, y todo es un rollo esto, lo que tienen que sacar. Bueno, la saturación adiabática, que va a ser esa ecuación, vamos a tener que llegar a esta ecuación, esta que está aquí. Anótenla, por favor. ¿Ya la anotaron? No, espérame, profe, la estamos anotando. Tómale una foto ahí. Esta es la que vamos a utilizar. Sí, le digo que es un rollo llegar a esta ecuación, pero como ya tenemos poco tiempo nosotros, necesitamos ver otras cosas. ¿Ya quedó? Listo, doctor. Bueno. Aquí vemos que esta temperatura, esto es lo que nos da la tabla, la tabla de cada una de las ciudades. No le pasé la tabla ayer, sí que tengo mucha chamba ahorita, pero voy a tratar de mandársela hoy en la tarde. Y esa tabla me va a indicar temperatura del bulbo seco y temperatura del bulbo húmedo y la altura. Con esos tres datos son los que menciona la tabla. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿cuál es la humedad relativa? Ya sacamos la humedad de saturación. Vamos a ver la humedad relativa. Es la segunda forma de expresar la concentración de vapor del aire. Es comportar la masa de vapor que existe con la masa de vapor saturado. Recuerden que el saturado es la que pasa de vapor saturado hasta líquido saturado. Es esta parte de aquí, que aquí tiene un vapor sobrecalentado y llega a este punto que va a ser de saturación. Entonces nos dice esta ecuación que está presente en el aire, pero se supone que es un gas ideal para el concepto de la presión parcial. Si la mezcla de aire hace contacto con agua líquida y su temperatura y su presión total se mantienen constantes, el agua que evapora hace llegar a un equilibrio entre el líquido y el vapor, donde la presión parcial de vapor es presión gas. O sea, es esto que está aquí. Este punto que tenemos aquí va a llegar a este punto que está acá. Este vapor saturado, que es la presión de saturación, y esta es la presión de vapor, que ya calculamos. Esto nos lo da la tabla, y esta que calcularon ustedes. Entonces, me dice ahora
La fórmula matemática se muestra con la relación de la presión de vapor y la presión de saturación de la temperatura del bulbo seco. O sea, esta relación que está aquí. La humedad relativa va a ser la presión de vapor entre la presión de saturación de la temperatura del bulbo seco. O sea, esta presión de vapor con esta de saturación a esta temperatura. ¿Sí? Y esa va a ser la humedad relativa. Esa es la otra ecuación. Vamos a hacer esto como son adimensionales, es las mismas unidades. Entonces aquí me va a dar un porcentaje, un 50%, un 60%. Y esta es la que se obtiene en la tabla psicométrica que tenemos aquí. Voy a tener que pasar esta. Ese resultado va a ser este que está aquí. Porcentaje de humedad. ¿Sí? Nos sacamos esta humedad y vamos a sacar esta humedad. ¿Sí? Aquí es la saturación. Aquí el 100%. Mientras se va calentando va disminuyendo. ¿Sí? Entonces, hay que aquí ya vamos a tener una forma de cálculos. Y eso lo podemos ver en la carta psicométrica, así de fácil, ¿no? Como se dan cuenta, ahora la temperatura de rocío, aquí es temperatura de saturación, de vapor de saturación, y si llega hasta acá, pues va a cambiar de fase, y esto va a ser la temperatura de rocío. Y la temperatura de rocío la vamos a calcular por la tabla directamente, porque eso que va aquí es la tabla del vapor de agua, o de agua. Entonces tenemos aquí, a esa misma temperatura, aquí vamos a llegar a este punto, que va a ser temperatura de rocío. ¿Sí? O sea que podemos tener aquí presión de vapor, llega hasta vapor saturado, a este punto. Y si seguimos dejando ahí, vamos a cambiar de fase. Hasta acá. Es lo mismo que sucede con la neblina. La neblina es la misma presión, pero ya está en el medio ambiente, pero a bajas temperaturas. A bajas temperaturas. Porque dice que la figura 2.56 muestran el siguiente. Pero las respectivas condiciones son diferentes. La definición de humedad relativa, el aire alcanza la saturación a la temperatura inicial del aire húmedo y el proceso es de temperatura constante, mientras que en el segundo caso, el aire, los procesos de humedad relativa y temperatura de rocío se lleva el aire húmedo a la condición de saturación, pero la presión constante. O sea que ese cambio que se va a hacer, pues va a ser a presión constante. La temperatura de rocío se obtiene por medio de las tablas de saturación del agua, que también le voy a pasar esa tabla. O la pueden conseguir ustedes. Pónganle tabla de saturación del agua en internet y van a tener ahí. La parte de rocío es la temperatura del aire húmedo, saturado. O sea, es el aire húmedo que tenemos en el medio ambiente, pero ya en el recinto, donde ya estamos haciendo el acondicionamiento del aire.
Cuando una mezcla es enfriada a presión constante, a la temperatura a la que se comienza a ocurrir la condensación. Se le denomina punto de rocío y a una determinada presión. El punto de rocío lo determina la humedad específica, W, y presión de vapor, que no son propiedades independientes, están relacionadas. ¿Sí? Entonces quiere decir que esto viene siendo del medio ambiente, llega a presión de saturado, y si lo sigamos conservando, pues va a llegar hasta el cambio de fase a líquido, que es el rocío que estamos presentando a una presión constante. Esta es la presión, joven. Este que viene aquí, llega aquí, pasa por aquí y luego cae acá. Y esas son las temperaturas. ¿Por qué dice que es constante? Porque en este punto se conserva la presión, así como la temperatura. Más aquí está variando. ¿Sí? Aquí, y luego pasa por acá. Así. Bueno, entonces esta es la siguiente ecuación. La de humedad relativa. Presión de vapor entre la presión de saturación a la misma temperatura. Y esa temperatura de rocío, pues la vamos a tener por tablas. Esto viene volumen específico. Aquí lo que podemos ver, en volumen específico, pues, como no se altera la masa de aire seco, no le pasa nada al aire seco. Lo único que cambia es el agua. En los procesos ordinarios de aire acondicionado es conveniente expresar volumen específico en unidades de volumen de la mezcla por kilogramo de aire seco. O sea, son metros cúbicos por cada kilogramo de aire. Esas son las unidades. El volumen específico del aire saturado se calcula de la siguiente manera. Primero hay que sacar el volumen específico. Pues aquí podemos ver aquí la relación que es presión de aire saturado de temperatura de bulbo seco es igual a la presión atmosférica menos la presión de vapor saturado de la temperatura del bulbo seco. Y si aquí despejamos esta relación, vamos a ver el volumen. Ahora, en el gas ideal, vamos a tener que el volumen del aire desaturado de bulbo seco, o sea, del medio ambiente, pues esta es la ley de los gases ideales, que es igual a una constante R universal por la temperatura, la presión de saturación de bulbo seco por la masa molecular del aire, que hacemos cuánto vale, 29, ¿no? Dice el volumen específico del aire seco para un gas ideal, pues es esta ecuación, la misma. Y el volumen específico para la temperatura de un bulbo seco, ya cuando estamos relacionados, entonces pues vamos a restarle nada más el volumen de aire el volumen saturado, o sea, el volumen de la temperatura del bulbo seco va a ser igual al volumen del aire saturado menos el volumen del aire seco de la temperatura del bulbo seco. O sea que esto menos esto me va a dar esto. Eso que está aquí. ¿Sí? Vayan tomándole una foto por ahí, porque de ahí vamos a despejar lo que es el volumen. Vamos a llegar a esta ecuación, Juan. Primero vamos a sacar la temperatura del aire saturado y después vamos a sacar el volumen del aire seco.
lo restamos y va a ser el volumen específico total. Esta es la ecuación, que va a ser volumen del aire seco más la diferencia de estos dos por la humedad relativa. Como ven, todo va en una secuencia conforme a los cálculos que hemos hecho de las fórmulas. Entonces este va a ser el volumen específico. Y ese, ¿qué nos representa en la tabla? En la carta psicométrica, es esto que está aquí, esta línea que está aquí. Este es el volumen específico. Y eso es lo que vamos a tener aquí. Si nosotros agarramos la tabla, pues fácil, ¿no? Pero este es para obtener el volumen específico. Ya esa es la siguiente, ya la notaron, ¿de dónde salió? Son estos tres pasos, 1, 2, 1 se restan. Sí, hasta las 2:53, doctor. Ok. Entonces, ahora vamos a encontrar la entalpía específica. Dice, la entalpía del aire húmedo está expresado en kilojoules, kilogramo mezcla. Se ha explicado que el aire seco generalmente pasa por los procesos de aire sin alterar su masa. Pero el vapor sufre cambios, o sea, el vapor de aire, de masa de aire, por evaporación o condensación. Por tal motivo, es conveniente expresar la entalpía del aire húmedo en unidades de kilojoules sobre kilogramo de aire seco. Nosotros conocemos la forma de la entalpía. Por ejemplo, aquí tenemos la entalpía, se representa por una H, ya sabemos, lo hicimos en refrigeración, de una mezcla de gases perfecto es igual a la suma de entalpías que lo constituyen. O sea, viene siendo entalpía es la entalpía del aire más la entalpía de vapor, porque es una mezcla de los dos, entalpía de aire y entalpía de vapor, o sea, del agua. Entonces aquí, esta ecuación, vamos a obtener la entalpía total. Si nosotros vemos entalpía de aire, la fórmula de la entalpía va a ser calor específico del aire por la variación de temperatura. ¿Sí? Y la entalpía de vapor va a ser la entalpía de vapor saturado más el calor específico de la presión de vapor, es entalpía de vapor saturado más el calor específico de vapor por la temperatura. ¿Sí? Aquí si sustituimos valores, vamos a ver que los valores de la entalpía del vapor de agua saturado pues va a ser entalpía, es esta que está aquí, esta va a ser igual a 1061.2 BTU por libras masa, pero en libras, y también va a ser en kilojoules a una temperatura de 0 grados. Estos son constantes. Esto lo pueden encontrar en tablas de libros de termodinámica. O también el calor específico, también lo pueden encontrar en tablas. Por ejemplo, el calor específico del aire va a ser 0.240 BTU por libras masa o 1000. Este fue el que calculamos nosotros porque nos interesaba trabajar con él. Y aquí tiene 0.24 el sistema inglés. Y de presión de vapor también viene siendo estos valores. Este es del aire y este es de vapor.
Ven que siempre se van mencionando los dos casos, del aire seco y del vapor o del agua, pero en forma de vapor. Y entonces la entalpía, conforme a estos, pues lo vamos a ver que esta entalpía, vemos aquí, este calor específico del aire, el aire seco, va a ser entalpía, esta ecuación que está acá, esta es la entalpía total. Vamos a sustituir los valores, que va a ser entalpía del aire por T, así como está aquí. ¿Ya? Entonces vamos a tener aquí más W de los valores que tenemos. O sea, este W que está aquí, este de vapor. Entonces tenemos aquí las constantes respectivas, que va a ser 250, dijimos que era, el que está aquí, de vapor saturado a 0 grados centígrados, más 186, que es la presión de vapor. Y esta va a ser mi ecuación de la entalpía. Así de fácil. Nada más vamos a tener la temperatura de bulbo seco, que es la que va a estar variando. Y este valor que encontramos de la humedad, ya también tenemos la fórmula. Lo interesante aquí es que nosotros vamos a tener, para hacer el diagrama esquemático, el diagrama psicométrico, para obtener la entalpía total, pues va a ser entalpía de calor sensible más el calor latente. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de calor sensible y calor latente? ¿Qué es un calor sensible? ¿Alguien me puede decir? Lo vimos en refrigeración. ¿Qué es calor sensible? ¿Y qué es calor latente? Por ejemplo, mire, si yo estoy aquí en este punto 33 grados y se empieza a calentar el aire de una forma constante, lo único que va a variar ¿qué? La temperatura. En este punto lo caliento, me voy para allá y voy a la temperatura. ¿Sí? Entonces, el calor tan sensible va a ser cuando tengamos cambios de temperatura. ¿Sí? Y el calor latente se refiere cuando la temperatura es constante. O sea, este punto que está aquí. Si yo estoy en este punto y me paso para acá, haz de cuenta que es un bombeo. Yo estoy aquí en este punto de una temperatura del medio ambiente, empiezo a bombear el agua y me voy hasta acá. En ese momento cambia la temperatura, ¿sí? Entonces aquí sí, el calor sensible se refiere cuando va cambiando la temperatura de un estado a otro estado. Y el calor latente dice que la temperatura va a permanecer constante. Quiere decir que llego a este punto y le suministro calor, lo que pasa con el agua, a la temperatura de 100 grados centígrados, ¿qué pasa con el agua? Nada más se evapora y cambia de fase y la temperatura permanece constante. O sea que cuando ustedes ponen un depósito con agua y le ponen a calentar, ¿qué va a pasar? Va aumentando la temperatura y llega a 100 grados. Hasta máximo llega a 100 grados. Eso se refiere a calor sensible porque va cambiando la temperatura. Ya cuando llega a 100 grados, ¿qué es lo que hace el agua? Cambia de fase del líquido a
a vapor a una temperatura constante. Entonces eso es calor latente. ¿Ya vieron la diferencia? ¿Qué es calor sensible y qué es calor latente? No los oigo. Ok. Sí, Doc. Entonces quiere decir que ya vamos a obtener nosotros lo que es la entalpía con esta ecuación. Que son unas constantes, calor específico. Calor específico del agua, recuerden que es 4.868 kilojoules, que el calor específico de vapor, calor específico del líquido y el calor específico del aire, que ya calculamos nosotros. Entonces, en esa ecuación que tenemos acá, esta, le sustituimos valores y me va a dar esta ecuación. Y la total que vamos a tener nosotros va a ser esta. Noten esta ecuación, que es la entalpía total del aire que tenemos mezclado. Esta entalpía que está en la ecuación va a ser esta que está acá. Esta que está aquí. Es esta entalpía. Que sale desde un punto, lo vamos a sacar así, y aquí lo tenemos. Esa es la entalpía total. Y con esa ecuación, noten esa ecuación, con eso vamos a obtener ese valor de la entalpía. Es la misma esta, nos cambian factores. O sea que esto lo multiplicas por este y este por este, para obtener esa que se. ¿Ok? Entonces ya tenemos todas las ecuaciones. Ahora hay que hacer el ejercicio. Ya nos daron todas las ecuaciones. Porque si yo me voy a decir, saquen la humedad, saquen la entalpía y ya ustedes ya deben tener las ecuaciones. ¿De acuerdo? Hoy en la tarde le paso la tabla. ¿Preguntas? Sí, Espero que haya quedado claro. Vamos a ver. Deben tener a la mano esas ecuaciones porque son las que vamos a trabajar. Mañana hacemos el ejercicio. Ok, jóvenes, nos vemos mañana. Hasta mañana, Doc. Hasta mañana, hijo. Hasta mañana. Mañana. Sale mañana. Mañana sigo temprano. Sale, nos vemos.